Muy bien. ¿Dónde nace el barroco? Si el gótico nace en Francia y el Renacimiento nace en Italia, ¿dónde nace el barroco? En Roma. En Roma. Así que sabemos que es un estilo italiano. Aunque, como le pasa a todos los estilos artísticos, cuando se difunde, pues en cada país va a tener su personalidad propia, ¿vale? Muy bien, ¿a qué está asociado el barroco? El barroco está asociado a la contrarreforma. Y aquí viene la primera gran pregunta. ¿Qué es la contrarreforma? ¿Qué es la reforma? Porque si no sabemos lo que es la reforma, ¿cómo vamos a saber lo que es la contrarreforma? Reforma es reformar la cosa. Reforma es reformar, hacer una reforma en tu casa. Muy bien, pero no es esa reforma. La reforma de Lutero. La perfección. Claro que sí. ¿Quién fue este muchachote? El del Lutero. Protestantismo. Muy bien. ¿Quién nos lo cuenta? ¿Por qué es importante Doña Cristina? Martín Lutero nacido. No, pero que nos lo tienes que contar. Ah, vale, que te tengo que contar. ¿Qué hace Martín Lutero? Eh, ¿Historia del mundo contemporáneo? No. de España. ¿Cuarto de eso? De la edad de- ¿Cuarto? ¿Tú hablaste de año la reforma? Qué guay. No, era Martín Lutero. ¿Cuarto de eso? Venga. Pues Martín Lutero crea un movimiento. De reforma de la Iglesia Católica. Sí. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Martín Lutero. ¿Y cuándo vivió? Pues vivió a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI. Y él era un monje, ¿no? Él pertenecía a la Iglesia Católica, era un monje agustino. Sin embargo, viaja a Roma y lo que ve en Roma no le convence, ve la acaparación de poder y de riqueza por parte del Papa. Y tampoco hay otras cosas que tampoco convencen a muchos religiosos del siglo XV. ¿De qué se quejaban? La figura del Papa y de la Iglesia como intermediarios entre Dios y el hombre. Muy bien, la figura del Papa, ese intento de acaparar riqueza y poder de los papas en San Pedro del Vaticano. Después, la venta de la bula de indulgencias. ¿Sabemos lo que es la venta de indulgencias? En esa época te perdonaban los pecados. Si tú comprabas un documento firmado por el Papa, te perdonaban los pecados a cambio de hacer una aportación económica al Vaticano. ¿Eso está bonito o no está bonito? Eso está feo porque quien no tenga dinero no puede empezar a ser. Claro, la venta de indulgencia, aparte que no parecía algo ético, ¿no? Es decir, a cambio de dinero se perdonan los pecados, eso no puede ser, ¿no? Había muchos otros problemas, por ejemplo, la corrupción del clero. Había muchos obispos, arzobispos que eran nombrados obispos y arzobispos de una diócesis y que no la pisaban en su vida, ni siquiera aparecían por ella. Eran cargos que iban acumulando y acumulaban también esa riqueza de esos cargos, pero no aparecían por donde tenían que ir. El clero tampoco mantenía muchas veces sus votos de castidad, de pobreza. Total, que dentro de la Iglesia se forma un movimiento de protesta contra todas estas cuestiones y Martín Lutero llega un momento que coge un documento, las 95 tesis de Wittenberg, y las cuelga en la puerta de la parroquia de su pueblo. Bueno, un hecho que en principio no tendría por qué haber tenido mucha repercusión, pero la Iglesia reacciona. ¿Cómo reacciona la Iglesia ante las ideas de Lutero y lo que está proponiendo? Buscándolo y intentando matarlo. Bueno, en principio tampoco lo quieren matar, lo expulsan de la Iglesia y para eso hay un término. Excomulgan. Muy bien, lo excomulgan, lo echan de la Iglesia Católica, pero los príncipes alemanes ven que seguir a Lutero podía tener ciertas ventajas para ellos. ¿Por qué? Porque se quitan de encima la autoridad del Papa, por ejemplo. Entonces, el cristianismo a lo largo del siglo XVI se rompe en varias iglesias, unas católicas y otras no católicas. Esta gente se les suele llamar protestantes, ¿no? Porque en cierta medida protestaban por la corrupción de la Iglesia. Los que siguen a Lutero se van a llamar luteranos. Bueno,
los que siguen en Suiza a Calvino se van a llamar calvinistas. Los que siguen, los que están en Reino Unido y también siguen a las protestas, a la reforma, se llaman anglicanos. Hay muchas iglesias protestantes. ¿Son cristianos o no? Son cristianos porque creen en Jesucristo, ¿no? Pero no son católicos, no creen en el Papa ni siguen las enseñanzas del Papa. Bueno, en un principio a Lutero lo excomulgan y nadie piensa que va a tener la repercusión que tiene, pero el caso es que los príncipes alemanes se hacen fuertes con Lutero y el Papa pues, se ve obligado a recurrir. ¿A quién puede recurrir? Al emperador. ¿Y quién es el emperador? Carlos V. El amigo Carlos V es el emperador. Y primero de... Claro. De hecho hemos visto un cuadro de Tiziano que era Carlos V en Milberg. ¿Qué hace allí Carlos V? Carlos V va allí porque el Papa le dice, oye, esta gente no hay quien pueda con ellos. Así que Carlos V va allí a intentar reducirlos militarmente. Pero no consigue derrotarlos claramente y nada, la Iglesia Católica intenta arreglarlo, no puede. Al final se dan cuenta de que, bueno, el cristianismo se ha roto definitivamente, que eso no tiene arreglo. ¿Qué puede hacer la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, cuando ve que el proceso ya es inevitable, dice, bueno, pues tenemos que cerrar filas en torno al catolicismo. ¿Cómo cerramos filas? Cerramos filas. En una ciudad italiana que se llama Trento se reúne un concilio, por cierto, muy accidentado, porque si ven ustedes aquí duró casi 20 años, porque tuvo varias sesiones, se aplazó el proceso, después se retomó. ¿Qué decide la Iglesia en Trento? Pues decide todas aquellas cosas que lo diferencian de los protestantes, son las que ellos tienen que resaltar, ¿no? ¿Qué los diferencia de los protestantes? El dinero. Oh. La Iglesia, la institución de la Iglesia como mediador entre Dios. Bueno, por ejemplo, los protestantes van a ser fundamentalmente iconoclastas. Si nosotros ponemos iglesia protestante y vemos una imagen de una iglesia protestante, básicamente una iglesia protestante es una iglesia que está vacía. ¿Por qué? Porque no hacen figuras de santos, de vírgenes. Bueno, digamos que siguen a los santos, pero no hacen figuras de ellos para rezarles. Así que, si los protestantes no van a hacer figuras, ¿qué hace la Iglesia Católica? Hacemos muchísimo. Pues hace estas cosas, ¿no? Como es... ¿Qué va a hacer la Iglesia Católica? La Semana Santa. La Semana Santa, claro. La Semana Santa es una reacción de la Iglesia Católica frente a la ruptura protestante. Si ellos no hacen imágenes religiosas, ¿qué hacemos nosotros? Más. Vamos a hacer muchas imágenes religiosas y las vamos a sacar a la calle para despertar el fervor popular por las imágenes, ¿no? Así que la Semana Santa española es una reacción del Concilio de Trento, en cierta medida. Muy bien, ¿qué más cosas van a hacer la Iglesia? Bueno, si los protestantes dicen que la Biblia la puede interpretar el creyente, ¿qué dice la Iglesia Católica? Que solo la puede interpretar el... Que solo la puede interpretar el sacerdote, ¿no? Si los protestantes creen en la salvación por la fe, es decir, si tú eres protestante, tú piensas que si tienes fe, te vas a salvar, independientemente de tus obras, ¿no? ¿En qué se reafirma la Iglesia Católica? Que hay que hacer actos. Que a ti no se te va a juzgar por tu fe, se va a juzgar por tus actos, ¿no? Y de ahí el concepto de pecado que tiene la Iglesia Católica y la persecución de aquellos actos que se consideran pecaminosos, ¿no? Tú te vas a condenar por tus actos, según la Iglesia Católica, pero para los protestantes tú te condenas por tu fe. Bueno, el caso que el barroco va a ser el arte ¿de qué?
de la Contrarreforma Católica, del Concilio de Trento. El barroco va a ser... ¿Quién va a pagar muchísimo dinero para hacer figuras religiosas? Pues la Iglesia. ¿Va a seguir habiendo mecenas laicos? Hombre, por supuesto, pero se imponen otra vez las obras de carácter religioso. Bueno, y el barroco también está asociado a un tipo de monarca, por ejemplo, como Luis XIV o Luis XVI. Luis XVI, ¿no? Luis XIV. No, Luis XIV. Aquí tenemos a Luis XIV. ¿Qué tipo de monarquía representa Luis XIV de Francia? La monarquía absoluta. Eso sí lo vieron ustedes en Historia del Mundo Contemporáneo el año pasado. ¿No? Bueno, pero ¿qué quiere decir absoluto o monarca absoluto? Porque tiene la autoridad. Exacto, todos los poderes de la sociedad recaen en él. Hoy en día nuestras sociedades se caracterizan porque hemos dividido el poder en tres ramas, ¿no? ¿Cómo se llaman las tres ramas? Legislativo, ejecutivo y judicial. Y se supone que son tres poderes independientes. Me dirán ustedes, pero no son tan independientes. Pues en la práctica no, pero en teoría se supone que son independientes. El jefe del gobierno, del ejecutivo, ahora mismo Pedro Sánchez, ¿no? ¿Le puede decir a un juez si condenar a alguien o no? En teoría no, son poderes independientes, los jueces son independientes. Y el poder legislativo está en manos del gobierno, pero también del Congreso, ¿no? El gobierno puede llevar una ley al Congreso, pero si votan en contra se la tumban, con lo cual el Congreso también tiene capacidad legislativa. Hombre, normalmente el presidente del gobierno cuando el gobierno lleva una ley tiene ya amarrados los votos, ¿no? De que la gente que la va a apoyar, pero a veces se lleva una sorpresa y caen. Esta legislatura cae una ley, no me acuerdo cuál fue. Es un palo para el gobierno, ¿no? Se supone que el gobierno lleva las cosas amarradas, pero claro, después pasa lo que pasa. Bueno, en la monarquía absoluta, ¿qué pasaba con el rey? Todos los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, todos los poderes están en manos del rey, que además hace lo que le da la reverenda gana. Si alguien critica al rey, ¿qué le pasa? Acaba en una cárcel, o lo mata, o sus propiedades se las queda el rey, o hace el rey lo que quiera con ellas. Luis XIV, el rey Sol, es uno de los monarcas absolutos así por excelencia, ¿no? Y si tú eres un monarca absoluto con mucho poder, ¿quieres demostrarlo y representarlo? ¿Cómo se hace eso? Con Versalles. Claro que sí. Claro que sí. Versalles, es decir, lo más cao del mundo. Bueno, pues ahí vemos, eso de ahí es Versalles, es un palacio gigantesco, con unos jardines gigantescos, con unos edificios majestuosos, enormes. Vale. ¿Se visita? Sí, Versalles tiene muchas visitas, tiene varios millones de visitas al año. Ahí voy yo. Eso antes era solo Versalles y lo demás era Tocampo, ¿no? Claro. Palacio de Versalles, vamos a ver cuántos visitantes tiene. 8 millones de visitantes en 2018. Claro, ya 2019 no tenemos datos y 2020, pues como pasó lo que pasó, pues ya. Muy bien, así que el barroco es un arte que se desarrolla en Europa en los siglos XVII y XVIII y está asociado a dos cosas. ¿A qué dos cosas? A la monarquía absoluta, al poder de los monarcas como Luis XIV y a la contrarreforma católica. ¿Vale? Bueno, fácil, ¿no? Muy bien, arquitectura. ¿Qué cambios va a haber en arquitectura? Pues va a ser una arquitectura más dinámica, con más movimiento. Los edificios van a tener proporciones ciclópeas. ¿Qué quiere decir eso? Van a ser enormes, de un tamaño gigantesco. Va a continuar el Renacimiento en cuanto a la geometría, el orden, el ritmo, pero con algunos cambios, ¿no? ¿Cuál es el edificio más emblemático? Versalles. Bueno, Versalles, pero antes de Versalles vamos a San Pedro del Vaticano.
Muy bien, el Vaticano. La cúpula ya vimos que era renacentista de Miguel Ángel, pero la fachada de San Pedro del Vaticano, ¿de quién es? ¿Alguien lo sabe? Mira, aquí tenemos el plano de la basílica. ¿Cómo quedó al final la basílica? Un poco grande, la verdad, era un poco extenso, la verdad. Es como de cruz latina, pero tiene un montón de naves, tiene un montón de capillas, tiene un montón de ábsides. Claro, no sé si os acordáis que el proyecto dio muchas vueltas. El proyecto dio muchas vueltas y en principio se pensó en una iglesia de cruz griega con cúpulas en las esquinas. Eso al final se modificó un poquito, pero todavía se ve aquí casi la cruz griega, ¿verdad? Al final quedó en cruz latina con una fachada monumental gigantesca. Bueno, eso es lo que se ve cuando se ve ahora San Pedro. Uy. Bueno, como decía por aquí Aarón, ¿de quién es la fachada? De Carlo Maderno, del primer tercio del siglo XVII. Vamos a ver si le echamos un vistazo a la fachada. Aquí se ve muy bien. Muy bien, ¿quién nos comenta algo de la fachada de San Pedro? ¿Qué se ve por ahí? ¿Quién se anima? ¿Cómo son las columnas? Eso que vemos ahí delante son personas. ¿Cómo son las columnas? Gigantes. Lo hemos dicho, exacto, que el barroco le va a gustar los edificios gigantescos, ciclópeos, enormes, ¿no? Pues esas son columnas como las que veíamos en el antiguo Egipto, de 20 y tantos metros de altura. Tú pareces conmigo, ¿verdad? Claro. Presentan basa, tienen el fuste liso, es un orden corintio y tenemos unas pilastras. Cuando es un pilar adosado se llama pilastra, una pilastra, columna, 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 pilastra. Tenemos una sucesión de pilastras y columnas adosadas al muro y entre ellas que se abren vanos de distintas formas. Aquí es una hornacina, aquí es una puerta, aquí es otra puerta, aquí es otra puerta. Y sobre ella que tenemos una sucesión también de ventanas. ¿Esto nos suena? ¿Cómo se llama? Arquitrabe dividido en 3 bandas. Un friso con una inscripción, que ¿qué dirá? La inscripción de San Pedro del Vaticano. Pues no sé. Eso es muy largo para ponerlo. Esto es muy largo, bueno. ¿A qué decirlo de táctilo? Bueno, en este caso es que 1, 2, 3, 4... ya no han perdido esa disposición, ¿no? Y diga usted. ¿Podría secretaría que tengo que hablar? Claro, o sea, un frontón y después tenemos un segundo cuerpo con una serie de ventanas rectangulares, una balaustrada y encima que tenemos un montón de estatuas. Lógicamente San Pedro del Vaticano, ¿quiénes van a estar aquí representados? Apóstoles, santos, profetas, sibilas, no todos personajes relacionados con el cristianismo. ¿Y esos medallones que son? ¿Esto de aquí? Esto parecen relojes, ¿no? Parecen relojes. Bueno, esto es una persona, así que el tamaño es absolutamente gigantesco. Bueno, pues la fachada de San Pedro del Vaticano, de Maderno, es de primer tercio del siglo XVII. No hemos visto lo que ponía la inscripción. No hemos visto lo que ponía la inscripción, totalmente cierto. Espérate, a ver si llegamos. Arquitectura barroca en Italia. Carlo Maderno es el primero que vamos a hablar. La iglesia de Santa Susana y San Pedro del Vaticano. El gran autor de la arquitectura barroca va a ser Gian Lorenzo Bernini. Claro, y una de las primeras obras que tenemos de Bernini es esto de aquí, que es un mamotreto gigantesco que se llama
El baldaquino De San Pedro. de San Pedro del Vaticano. Y la pregunta es, ¿qué es un baldaquino? Una cosa que se pone delante del altar. Que no me acuerdo para qué servía. ¿Quién quiere leer un poquito? Pues venga. El baldaquino de San Pedro es un ciborio o baldaquino monumental. Pero dilo en italiano. Baldaquino de San Pietro. No, pues eso chi es chi. Baldaquino de San Pietro. Anda, qué bien. Es un ciborio o baldaquino monumental, obra del italiano Giovanni Bernini, en 4 columnas culminadas en dosel, forjado en bronce macizo, negro y sobredorado, de estilo barroco. Se emplaza en el centro del crucero de la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, directamente bajo la cúpula. El colosal elemento diseñado y ejecutado por Bernini combina elementos escultóricos y arquitectónicos y cubre el altar mayor de la basílica, que a su vez se sitúa sobre la cripta en que se halla la tumba del apóstol San Pedro. Toma ya. ¿Qué es el baldaquino? Pues es una especie de elemento arquitectónico compuesto por ¿qué? Oh, no quiero ver el navegador. 1, 2, 3 y 4, ¿qué? Columnas, un dosel, ¿sabemos lo que es un dosel? Una cama con dosel es esto. ¿Qué es un dosel? Esta estructura que cubre, por ejemplo, las camas. ¿Dónde está el baldaquino? Aquí son 4 columnas, un dosel, unas estatuas que están en la parte superior, una bola que ahora veremos que simboliza y una cruz. Bueno, pues ese es el baldaquino de San Pedro. ¿Cuánto mide? 28 metros de altura. ¿Qué se supone que está debajo de él? Aquí que está el altar mayor, aquí es donde el Papa o el que le toque oficia la misa, y debajo hay una cripta. ¿Qué se supone que está en la cripta? Los restos de San Pedro. Los restos de San Pedro. Los restos de San Pedro se supone que... Eso que tiene encima en el texto, eso es como un pedestal, donde está encima después la cruz. Ahora vamos a verlo, porque vamos a leer un poquillo sobre cómo es. Venga, ¿quién quiere seguir leyendo un poquito? Yo. Pues venga, vamos allá. Concepción y diseño. Ya desde el papado de Urbano VIII, bajo el que concluyó la obra de la basílica, se venían utilizando en su interior baldaquinos temporales durante la cuaresma y otras celebraciones eclesiásticas. En aquellos años, la mayoría de las basílicas más importantes de Roma contaban con baldaquinos permanentes. Se trataba de un concepto que venía manteniéndose desde el habitual dosel de los antiguos catafalcos y en los palios con los que se exaltaba a los papas y a los monarcas de España. En este contexto, en la década de 1610, se encargó a Carlos Maderno, predecesor de Bernini, el diseño de un baldaquino permanente para San Pedro. Para aquella antigua basílica de San Pedro había tenido 12 columnas salomónicas formando una pantalla ante el altar. Las había traído de Grecia el emperador Constantino I en el siglo II. En la Edad Media se afirmaba que procedían del tabernáculo del templo de Salomón, de ahí su nombre de columna salomónica. Bueno, vale, tiene columnas salomónicas. ¿Qué son las columnas salomónicas? Las que estén onduladas. Se supone que eran columnas que procedían del templo de Salomón, que habían venido de Grecia. Entonces las columnas salomónicas son aquellas que suben así en espiral o que tienen un diseño helicoidal, un helicoide. Doña Maribel, deja el telefonino y céntrese en el helicoide. Muy bien, se supone que estas columnas estaban en el Vaticano antiguamente, pero no son las que utiliza lógicamente Bernini en el baldaquino. Se inspira en ellas, pero no. Así que se supone que había unas columnas salomónicas. Muchas iglesias de Roma tenían, ¿qué tenían? Ya baldaquinos, así que se decide construirlo. ¿Pasa usted? Muy bien, ¿quién quiere leer para ver cómo es el baldaquino de San Pedro? ¿Nadie se anima? Yo. Venga. La obra de Bernini, de 28,5 metros de altura,
Aparecen revestidas con denso ornamento de volutas, hojas de laurel y racimos naturalistas. El laurel, que sustituye a la hoja de parra por ocupar en la misma posición, puede ser una alegoría del reconocido talento poético de Urbano VII, octavo, lengua latina, ya que con él se coronaba a los poetas clásicos. Los racimos simbolizan la Eucaristía y aparecen ligados por abejas en alusión a la familia barberini. Bueno, dice que aparte tiene como decoración hojas de laurel, tiene como decoración racimos de uvas, que no lo encuentro, racimos de uvas, que dice que pueden estar asociados a la Eucaristía. Al fin y al cabo, lo que se celebra debajo del baldaquino es la misa, ¿no? La Eucaristía. Y aparecen muchísimos insectos, muchísimas abejas. ¿Por qué? Porque estaban en el escudo de la familia Barberini y Urbano VIII pertenecía a esa familia. Bueno, pues todas estas cosas. ¿Qué más tenemos? Si vemos una imagen del baldaquino, claro, vayan ustedes al baño cuando quieran, no tienen que preguntar. ¿Qué tiene en la parte superior el baldaquino? ¿Qué es esto de aquí? Tiene varias estatuas de personajes alados. ¿Quién tiene alas? Pues los ángeles. Y aquí arriba, ¿qué será esto? Una bola suele representar el universo, o en este caso la Tierra. ¿Y sobre la Tierra qué hay? Una cruz que simboliza pues, la victoria del cristianismo sobre todo el orbe, ¿no? Sobre toda la Tierra. Bueno, aquí vemos estos elementos que conectan con el dosel. El dosel que tiene, no se aprecia, pero tiene sus hojas de laurel, sus racimos de uvas, yo por lo menos no lo veo, y las abejas, y las columnas salomónicas. Todo eso pues son 25 metros de baldaquino. 28. Muy bien, ¿qué más hace Bernini? Chan y chan. Eso lo hizo Bernini. ¿Qué es eso? La plaza, ¿no? La plaza de San Pedro del Vaticano. Hay quien le llama la columnata de San Pedro del Vaticano. ¿Por qué? Porque son un montón de columnas una detrás de otra. Así que si buscamos pues columnata San Pedro, ¿qué vemos aquí? A ver, ¿quién nos comenta? ¿Qué es eso? Una sucesión, ¿no? Una sucesión